Amén. Que Dios los bendiga una vez más en esta tarde. Seguimos en el libro de Juan, capítulo 11. Vamos a ir desde el versículo 27 hasta el 57 en este día. Si tienen sus Biblias a mano, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 27. Vamos a dar principio. Dice la palabra de Dios. Jerezín, ¿podemos prender las luces? Gracias. Dice el versículo 27, dice, y dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. En cuando Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y esta es la respuesta que hizo Marta. En el Viejo Testamento vemos la unción, porque lo que dice la palabra de Dios es el Cristo en el griego, quiere decir el ungido. Y vemos que aquí ella está proclamando, Señor, yo creo que tú eres el ungido de Dios. Habían tres personas que en el Viejo Testamento ellos ungían con aceite. Sabemos que el aceite representa el Espíritu Santo de Dios. Cuando venía uno y lo proclamaban como rey, lo ungían con aceite. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores y vemos que el ungido de Dios en ese momento, tú eres Rey. Tú eres el ungido, tú eres el Cristo. También veíamos que el sumo sacerdote venían y lo ungían con aceite. Dice de Aarón se escurría el aceite de su barba a su vestir. Vemos que el sumo sacerdote también lo ungía con aceite, representante del Espíritu Santo sobre este varón que fue llamado. Vemos que Cristo es el ungido, el sumo sacerdote. Pensemos en esto, que Él no solamente era el sumo sacerdote venía y traía un sacrificio cada año delante de Dios para cubrir el pecado del hombre, de Israel. El sumo sacerdote, él estaba intercediendo así como Moisés entre el hombre y Dios. El sumo sacerdote era ungido por medio del Espíritu Santo para traer el pueblo. Y aquí vemos que lo que Marta está proclamando es: tú eres el ungido, el sumo sacerdote. Lo de Cristo, sabemos que Juan dijo, he aquí el Cordero que quita, no cubre, quita el pecado del mundo. Nuestro sumo sacerdote no solamente nos trae a la presencia de Dios. Nuestro sumo sacerdote, el Cristo, el ungido, no solamente nos trae al Padre, sino el sacrificio que Él dio era a sí mismo. Él es el sumo sacerdote y Él también era el sacrificio, el Cordero de Dios, que no solamente cubra el pecado, sino que quita el pecado. Hay otra persona en el Viejo Testamento que veíamos que ellos venían y lo ungían, y era el profeta, el ungido de Dios, el Cristo, el profeta. Un profeta en el Viejo Testamento, si él fallaba una vez, lo apedraban. Él no podía decir, dice Jehová esto, y es un falso, porque Dios no tiene falsos. Dios es puro, Dios, 100% de Dios es santidad. Y si venía un profeta y 99 de los tiempos él profetizaba, esto es lo que dice Jehová, y en una vez que él falla, lo apedraban. ¿Por qué? Por la santidad de Dios. Dios no falla. No hay mentira, no hay engaño en Dios. Y Marta dijo, yo creo. Dice la palabra, y dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el ungido, el Rey de Reyes, mi Rey, mi sumo sacerdote. Yo creo que tú eres el ungido, el sumo sacerdote que trae
la ofrenda, que trae el sacrificio, pero también Jesucristo mismo dio a sí mismo como el sacrificio a Dios por nuestros pecados. Tú eres el profeta que aún nos dices lo que dice Dios. Esto es lo que Dios tiene para usted, sin falla, 100%. El ungido de Dios. Yo he creído que tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Sabemos nosotros claramente que el Espíritu de Dios vino sobre María y concibió. Una Virgen María, vino el Espíritu Santo sobre ella y concibió. María, el hombre, Cristo. El que sentía hambre, el que sentía dolor, el que sentía tristeza. El hombre, Dios en carne. Dice el profeta Immanuel, Dios con nosotros. Y que vino el Espíritu Santo sobre María. Y la divinidad de Dios, el Espíritu Santo, y concibió y vino Cristo. Dios en carne, aquí, para que Él puede decir, yo siento lo que sientes. Aún dice la palabra de Dios, la humanidad de Cristo, Él fue tentado. Eso bien lo sabemos. Él fue al desierto y fue tentado, pero sin pecar. Porque solamente Él es puro, solamente Él es Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros en creer, yo creo que tú eres el ungido. Yo creo que tú eres el Rey de Reyes. No hay nadie que se sienta en la autoridad que tú tienes, Cristo. Alguien escribió que el fe es un eco de las revelaciones divinas que nosotros hemos recibido. La fe es un eco de lo que nosotros hemos entendido de la revelación divina, lo que Dios nos ha enseñado. El Espíritu Santo viene y nos confirma la palabra de Dios. Nosotros sabemos lo que Él está diciendo es verdad porque es palabra de Dios. Y el Espíritu Santo viene y confirma lo que nosotros estamos oyendo. Y el eco, el fe es el eco de la revelación divina. Estamos escuchando y nuestra fe es un eco de lo que nosotros sabemos que es verdad. Marta dijo, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. ¿Para qué? Para salvar. Dice el versículo 28 esto. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. ¿Ves? La razón que dice aquí en la palabra de Dios en secreto es que habían muchos que dudaban, había muchos que no creían, habían muchos que aún querían matar a Cristo. Y Marta viene a María y le dice, el maestro está aquí y te llama. Porque hay incrédulos, hay algunos que no creen. Y viene Marta. Me imagino así como vengo yo hoy día, el maestro está aquí y te llama. Qué hermoso, qué personal es lo que Marta dijo a María, no a todos, sino viene un susurro, viene en secreto y dice, Dios está cerca y te llama a ti, personalmente. No es de la cantidad de personas que están aquí en este día. Viene Jesucristo, viene el mensajero. Marta en este tiempo, en este versículo, viene Marta y con un susurro te dice, el maestro está aquí. Y como 100 veces te está llamando a usted. Eso dice. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Dice el salmista en Salmos 27, si lo quieren apuntar, Salmos 27:8. Cuando tú dices, busca mi rostro,
hablando el salmista, dice de Dios, cuando tú dices, busca mi rostro, mi corazón responde, tu rostro buscaré, oh Jehová. Qué hermoso el salmista cuando él está escribiendo, cuando tú dices, busca mi rostro. Cuando Jehová está diciendo, busca mi rostro, dice el salmista, mi corazón responde, tu rostro buscaré, oh Jehová. Porque está llamando a ustedes personalmente, Él está llamando. El 29 dice, ella cuando oyó se levantó deprisa y vino a Él. En cuando ella oyó de Marta, el maestro está aquí y te está llamando. Y dice la palabra de Dios que se levantó en prisa y fue. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a Él. Nosotros tenemos que no dejar nada limitar nuestro venir a Cristo. El enemigo, estoy seguro que el enemigo trató con todo su poder, el enemigo trató con todo su poder que no vengan hoy. Pero no había nada que iba a detener a María. Dice, no, yo voy a ver a mi Señor. Yo sé todas las cosas. Lo que Dios me ha estado ministrando en esta semana es buscar primeramente el reino de Dios antes de mi esposa, antes de mis nietos, antes de mis hijos, antes del ministerio. Alex, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Me levanto y digo, tengo que hacer esto y me voy a lavar la cara y voy a lavarme los dientes y voy a tomar mi café y abrir mi Biblia. Y lo que Dios me ha ministrado es buscar primeramente, Señor, en el nombre de Jesús, antes que te levantes, híncate, buscar primeramente el reino de Dios. Que nada nos para de venir a Cristo. Y vemos que ella cuando oyó se levantó deprisa y vino a Él. Dice el 30 así, Jesús todavía no había entrado en el aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. En cuando veo esto, Jesucristo era personal. Y Él dice, ven. Y ponemos nuestro nombre ahí. Ven, Juan, ven. Y venimos. Y Él no dice, voy a ir a la aldea y descansar un tiempo, dame un poquito de tiempo, tengo que descansar. No, porque Él siempre estaba viendo el bien de ustedes. Él no estaba pensando en sí mismo, Él no estaba pensando en yo tengo que descansar, dejar un tiempo de descanso. Él ni fue dentro del pueblo, porque Él sabía que Él tenía un tiempo con usted. Él no está pensando de sí, Jesucristo nunca estaba pensando de sí. Siempre estaba pensando de nosotros. Siempre estaba pensando de usted. Dice la palabra de Jesús, todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le encontró. Él no le importaba la multitud. Si Él entraba a Betania, la multitud vendrá, pero a Él no le importaba la multitud, porque esto era personal entre Marta y María. Él tenía otros en su mente, no el descansar de sí. Aún vino a este mundo, no por su bien, sino para buscar y salvar lo que se había perdido. Dice el 31 así, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro para llorar ahí.
Y cuando ella salió, la siguieron. Pero una cosa maravillosa, a lo mejor algunos vinieron porque pues ya me están invitando y me están diciendo, ven a la iglesia, escucha, ven. Y para aplacar ya eso, voy a ir. Ellos no estaban esperando un milagro. Pero el milagro que ellos eran testigos de en ese día era uno de los milagros más grandes. Porque Lázaro se levantó de los muertos. Y a lo mejor uno viene. Yo nomás vengo para que no me estén molestando. Ellos, estas personas que estaban ahí con María, ¿se acuerdan que Marta vino en secreto porque habían algunos que dudaban, habían unos que rechazaban, habían algunos que aún querían matar a Cristo, no querían para el bien de Jesucristo? Pero le siguen y vienen. Y ellos iban a ser testigos de un milagro más grande, del milagro más grande en todo el ministerio de Cristo. Ellos iban a ser testigos. Y vienen unos ahora. Y nomás vinieron, pero no saben el milagro que Dios quiere hacer delante de usted. A lo mejor este es el día en cuando vemos un muerto que se ha levantado de los muertos. Dice la palabra de Dios, aún en cuando nosotros estamos muertos en nuestros pecados y delitos, Jesucristo murió por nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros estuvimos muertos en nuestros pecados. A lo mejor hay un tiempo en cuando nosotros vamos a ser testigos de un milagro hoy día, de uno que se entrega a Cristo, de uno que es nacido de nuevo, que se ha levantado del pecado, de la tumba del pecado. Y dice la palabra de Dios en el 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús a verle, se postró a sus pies, diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Ella en angustia, ella en la profundidad del dolor, viene al lugar donde nosotros siempre llegamos. Cuando llega este tiempo en nuestra vida, nos postramos delante de Jesucristo. En humillación, y también vemos que aún ella dice, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Vemos que ella está diciendo esto de Cristo. ¿Y sabes lo que dice Cristo a ella? Jesucristo no dice, no sabes que yo estaba ocupado. No sabes que yo estaba haciendo milagros aquí, tocando, sanando. No sabes estas cosas que Jesucristo, ¿sabes lo que le dice? Nada. ¿Sabes por qué? Porque Él entiende el dolor y la aflicción que ella estuvo pasando. Él no la criticó, tú no sabes lo que yo he hecho. No, Él no dice nada porque Él comprende el dolor que ella ha pasado. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Ella en humillación se postra delante de Dios. Yo no entiendo lo que estás haciendo en mi vida. A veces nosotros, pueblo de Dios, a veces nosotros aún no estamos de acuerdo cómo lo está haciendo nuestro Señor. Yo no entiendo lo que estás haciendo, yo ni estoy de acuerdo cómo lo estás haciendo, pero como María me postro delante de ti. Me postro delante de tus pies. Me someto a tu voluntad. Y hay humillación en María. Si hay pecado, no es de Dios, sino es de parte de nosotros. La palabra pecado es cuando ellos tiraban flechas. Ellos siempre querían
darle en medio. Ellos hacían concursos y la palabra pecado viene de esto. En cuando ellos tiraban la flecha y no le daban al marco, pecaste. No le diste al marco. Y eso de ahí viene el palabra pecado, porque ellos decían, pecaste, no le diste al marco. ¿Quién de nosotros no hemos pecado? Y María en este tiempo, ella reconoce su pecado. No le dio al marco. En mi fe fallé. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y estamos trayendo una queja delante de Dios. Y se cae a los pies de Cristo. Si hay un error, es mía. Entendamos, si hay un error, si hay un pecado, no es culpa de Dios, de Él no. Y se humilla María delante de Él. Y se postra delante de Él. Dice María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. En el 33 dice, Jesús entonces, al verla llorar, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y cuando Jesucristo fue conmovido, cuando Jesucristo, el llanto de su corazón, es cuando Él vio a la humanidad. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y Él mirando a la multitud, Él viendo a María, Él viendo a los judíos, dice la palabra de Dios que se conmovió, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Por qué? Porque vio, dice la palabra de Dios, que la muerte entró al mundo por medio del pecado. Esto es la consecuencia. Y Él miró a la multitud y se estremeció su corazón, fue conmovido, porque vio el resultado del pecado en el hombre. Y vio esto y se entristeció su corazón. Hebreos 2:17 dice así, por lo cual debía de ser en todo semejanza a sus hermanos. Una vez más, Hebreos 2:17, hablando de Cristo, dice, por lo cual debiera ser en todo semejanza a sus hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo aún en semejanza de nosotros, sus hermanos, en todo. En tristeza, en cuando Él sintió tristeza, en cuando alguien falleció, un ser querido falleció, Él sentía esto. Dice la palabra de Dios, por lo cual debiera ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y el fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Para qué? Mira, déjame leer este versículo una vez más. Para que cuando nosotros estamos pasando por algo que duele, la aflicción de este mundo, que Él tenga misericordia. ¿Saben por qué? Porque Él puede decir, yo entiendo lo que estás pasando. Yo fui en el semejanza de mi hermano, mi hermana, en la carne. Se estremeció su alma, el corazón. Hebreos una vez más dice, por lo cual debiera ser en todo semejante a sus hermanos, en todo.
aún en la tentación sin pecar, Jesucristo. Aún en el dolor de uno que falleció, el dolor, la tristeza, en el mismo semejanza a nosotros. Él tuvo sed, Él tuvo hambre. El mismo semejanza a nosotros, ¿para qué? Para venir a ser misericordioso y el fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En todo, Jesucristo sabía lo que nosotros sentimos. El sumo sacerdote que sabe lo que se siente. Nosotros no podemos decir de Cristo, tú no entiendes. Dios, tú no sabes lo que es estar en este mundo. Dios, tú no sabes lo que es perder a alguien. Jesucristo, Dios en carne, en semejanza de nosotros, entendamos, Él sintió así como nosotros. Él nos comprende para que Él tenga misericordia de nosotros. Yo sé lo que estás sintiendo, María. Por eso no estoy diciendo nada, porque yo sé lo que estás pasando. Yo siento lo que tú sientes. Así Dios en carne. Dice el 34, y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo más corto en toda la Biblia, 2 palabras. El 35 dice, y Jesús lloró. Él vio el sufrimiento. Él vio el dolor que nosotros sentimos en cuando un ser querido ha fallecido. Y dice la palabra de Dios, y Jesús ahí con María, ahí con los judíos, ahí con Marta, y Jesús lloró junto de nosotros. ¿Ves las lágrimas de Cristo? Caían así como las de nosotros. Y Jesús lloró. Una cosa muy interesante es, antes de que Él se manifieste, antes de que Cristo manifieste su divinidad, de resucitar a Lázaro, antes de Él que se manifieste el poder, manifiesta su humanidad para nosotros. ¿Ves? Antes de hacer un milagro y que para que manifieste su divinidad, lo que manifiesta primeramente es su humanidad. Yo sé. Él está manifestando su humanidad porque Él llora, Él siente, Él ve el sufrimiento de nosotros, de la caída. También nuestras lágrimas. Así que nosotros podemos ser iguales como Dios en el sentir. ¿Qué del hijo de la hermana? Y cuando yo leí esto, pensé en una hermana que tiene 4 hijos. Y cada vez que ella habla con nosotros, le pide a Dios orar por mis hijos. Que nosotros tengamos los mismos lágrimas que ella está pidiendo a Dios. Dios, salva a mis hijos. Salva a mi hija, Señor. Y las lágrimas de una madre y un padre, salva. Haz una obra. Así Cristo está compartiendo sus lágrimas con María y Marta y los judíos. Que nosotros tuviéramos el mismo corazón de Cristo para llorar por aquellos que están perdidos, para sentir lo que ellos sienten. Esto, antes de la divinidad de Cristo, Él está manifestando su humanidad para cada uno de nosotros. Yo entiendo lo que están pasando. Dice la palabra de Dios, Jesús lloró porque Él sentía. Dijeron entonces los judíos en el 36, mirad cómo le amaba. Ellos miraron las lágrimas.
Ellos miraban a Cristo. Y dice, mira cómo amaba a Lázaro. Está llorando. Y las gotas que caían. Se manifestó el amor que Cristo tuvo. Ellos dijeron, mira cómo lo amaba. Mira cómo llora. Jesucristo mucho más de eso. Porque las gotas de sus lágrimas, mira, escuchen. Las gotas de sus lágrimas, y ellos dijeron, mira cómo lo amaba. Nosotros tenemos que entender que las gotas de su sangre realmente manifestó cuánto nos ama. No solamente eran sus lágrimas, no solamente eran las gotas de sus lágrimas, pero las gotas de su sangre. Ahora mirar cuánto te ama. Ellos lo vieron y dijeron entonces los judíos, mirad cómo lo amaba, cómo le amaba a Lázaro, porque las gotas de sus lágrimas, Jesús dijo, yo os amo mucho más que eso. Mirad las gotas de mi sangre. ¿Piensan que esto es una manifestación de mi amor para ustedes? Mirad las gotas de la sangre. Mirad cuánto te amo. Así como lo he dicho 100 veces. Mi amor, te amo tanto que yo muero por ti. Las palabras de Cristo. Te amo tanto que yo muero por ti. Y lo manifestó porque murió por nosotros. Ellos vieron las gotas de lágrimas. Jesucristo nos manifestó mucho más cuánto nos ama. El 37 dice así, y algunos de ellos dijeron, ¿no pudiera este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Ves? Jesucristo, su divinidad, el poder divino que Jesucristo tiene, no está dictando lo que Él va a hacer, sino Él está recibiendo la dirección del Padre. Él está siendo dirigido divinamente del Padre. Acuérdense que Jesucristo dijo que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Él tenía un cuerpo como nosotros. Y Él totalmente te estaba diciendo, tú dirígeme en lo que tú quieres que yo haga para tu gloria. ¿Se acuerdan la semana pasada que les dije, si Dios tuviera una debilidad? No lo tiene, pero si Dios tuviera una debilidad, si Jesucristo tuviera una debilidad, acuérdense que se quedó en la ciudad y no vino a Betania por 2 días. ¿Por qué? Porque Él sabía la compasión y la misericordia que Él tenía. Y se quedó 2 días más. Cuando regresó ya estaba muerto Lázaro. Porque si Dios tiene una debilidad, es su amor para nosotros. Es el llorar con nosotros. Es ser conmovidos con nosotros. Y ellos están acusando y algunos de ellos dijeron, ¿no pudiera este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Es que Él no estaba haciendo su voluntad en este tiempo. Jesús no estaba haciendo su voluntad. Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Él se estaba sometiendo a la dirección del Padre. Por eso no lo sanó. Porque Él iba a glorificar su nombre mucho más grande. Dice el 38 así. Jesús profundamente conmovido otra vez. Otra vez vemos en la humanidad de Cristo y dice Jesús profundamente conmovidos otra vez. Vino al sepulcro, era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Mateo 9:36. El Evangelio de Mateo 9:36 dice esto. Y a ver la multitud tuvo compasión de ellos,
porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Él miró la multitud y tuvo compasión de ellos. Nos miró a nosotros dispersos como pastor sin ovejas. Y cuando Dios habla de nosotros como ovejas, una vez más, las ovejas no se pueden defender. Las ovejas no se pueden defender. Así nosotros no nos podemos defender de la muerte, aún de enfermedad. Y nos ve como ovejas sin pastor y tiene compasión de ellos. El 39 dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. ¿Ves? Y cuando María dijo, ya hiere, porque ya tiene 4 días en la tumba. Y él dice, abre la tumba, quitar la piedra. ¿Ves? Si algo así iba a ofender a Cristo, ¿qué del adulterio? ¿Qué de la fornicación? ¿Qué de la la droga o la borrachera? ¿Qué de nosotros? En cuando Cristo dice, yo no voy para allá. Yo no entro en ese hogar. En ese hogar hay adulterio. En ese hogar hay borrachera. En esa casa hay fornicación. Yo no entro ahí. ¿Qué de nosotros? Esa casa hiere a pecado. Yo no entro ahí. Yo no voy allá con esas personas. No, Cristo vino a este mundo y nos llamó a nosotros. No le hacía a Dios cuántos días y cómo la peste de este mundo. Él no dijo, yo no voy para allá. Yo no voy a ese mundo de pecado que hiere de muerte. No, Cristo vino. Dice Marta, la hermana del que había muerto, y le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. A Jesucristo no le importó. Él nos miró y Él vino. Así como estuvimos, así en la droga, así tirado, así borracho, Él viene. La incredulidad de Marta. Ya no hay esperanzas. Ya está muerto, ya tiene 4 días. Ya mi matrimonio ya tiene 4 años que está muerta. Ya no hay esperanzas. Y Él está mirando y Él viene. Como dije del principio, Él manda que se quite la piedra de ahí para que Él entre. El 40 dice así, Jesús le dijo, no te he dicho, Marta. Mira, escuchen, porque nosotros a veces tenemos que ser recordados. Y Jesucristo aquí le dice a Marta, Jesús dijo, no te he dicho que si creéis verás la gloria de Dios. De las cosas en cuando nosotros no entendemos lo que está pasando, cuando nosotros no vemos, cuando nosotros no entendemos, regresar a lo que sí sabemos. No entiendo esto. Cuando no sabemos, tenemos que regresar a lo que sí sabemos, que yo estaré contigo todos los días de tu vida. Pero ¿qué está pasando? No lo entiendo, no sabemos, pero hay que regresar a lo que sí sabemos. Dios hizo una promesa que nunca nos iba a dejar, que Él siempre iba a estar con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo.
Aún dice la palabra, si tu madre y tu padre te desamparan, yo estaré contigo. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si creéis, verás la gloria de Dios. Él no está haciendo, y te prometo esto, y te prometo esto. Él dice, no. Lo que quiero de usted, iglesia, es creer. Es todo. No te he dicho que si crees, vas a ver la gloria de Dios. El 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Una vez más, Jesús alzó los ojos ¿a dónde? A lo alto. Él no vio la tumba, él no vio la situación, él no vio la dificultad. Él alzó sus ojos a lo alto. Eso es lo que hizo Jesucristo. Nosotros tenemos que tener cuidado de enfocarnos en la tumba, en el problema, en la dificultad, y alzar nuestros ojos a lo alto. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto. Dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. La oración, ¿qué es? ¿Qué es la oración? Sino alzar nuestro alma a Dios. La oración para nuestros hijos, el matrimonio, nuestra oración, lo que es exaltando, alzando nuestra alma a Dios. Quitando los ojos de aquí y diciendo y viendo a lo alto, te doy gracias porque me has oído, dijo Cristo. La oración, ¿qué es? Levantando nuestra alma a la presencia de Dios. Y Él nos entiende, ya cubrimos eso. Él nos entiende, Él sabe lo que está pasando. Él entiende esto. No es que Él dice, no, eso hiere de pecado, no, ven a mí. Yo, el que resucito, puedo resucitar. Dice el 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. El 43, y habiendo dicho esto, clamó en gran voz, Lázaro, ven fuera. Y él dijo y clamó, Lázaro, ven fuera. El evangelio es igual. El Cristo está diciendo, Lázaro, ven fuera. Sal de esa tumba de muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y Él está diciendo hoy día, y pon tu nombre ahí, ven fuera. Para el cristiano, la tumba es un lugar de muerte. Así como el mundo, así como el pecado cristiano, Cristo está diciendo, ven fuera de ahí. Dejar esa relación, dejar eso lo que te está atando. Ven fuera de ahí. Y habiendo dicho esto, clamó con gran voz, Lázaro, ven fuera de ahí, porque ese es un lugar de muerte. El cristiano no debe de estar ahí. Yo he hecho lo que Dios solamente puede hacer. Yo te he dado vida. Y ahora, haz tu parte. Escuchen. Dios hizo lo divino y nos dio vida eterna y nos hemos renacido de nuevo. Hemos resucitado de la muerte, del pecado, y ahora Cristo dice, ven fuera. Dejar esas cosas, iglesia. Dejar ese pecado, dejar el mundo,
ven fuera de allí, porque yo te he dado vida. Yo te he resucitado de la muerte, del pecado, del mundo. Y Jesús dice a la iglesia, ven fuera de ahí. Yo no solamente soy la vida, pero la resurrección. El evangelio es venir, salir de la muerte del pecado y vivir. Ven fuera de allí. Y para terminar el 44, vamos a llegar hasta aquí. Y el que había muerto salió, atadas de las manos y los pies con bandas y el rostro vuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desátale y dejarlo ir. ¿Ves? Cristo hizo lo maravilloso en nuestra vida. Nos ha dado vida. Y nos dices, ahora haz tu parte y sal de ahí. Pero algo muy importante es que por medio de la gracia Dios hace su obra, pero la cooperación del hombre, nosotros tenemos que hacer una decisión de salir de ahí. Entonces dice, hermanos, hermanas, anima al hermano. Ve delante de mi trono para interceder por este joven que todavía conoce a Cristo, está vivo, lo resucitó, tiene vida nueva, pero todavía está atado. Hay vida. Ven fuera. Y dice, ahora, el último versículo se encuentra en Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de Dios. A ustedes. Tienen la llave, tienen la entrada. Esto abre esa puerta. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién? Cristo. Nosotros tenemos la llave del cielo, que es Cristo. Y dice la palabra de Dios en Mateo 16, 19, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atarás en la tierra será atado en el cielo. ¿Y qué dice? Y todo lo que desatarás en el tierra será desatado en el cielo. Desátalo. Eso es lo que manda Cristo. Ven fuera. Y nosotros nos manda, desátalo. Porque mi palabra dice, lo que desatas aquí en la tierra será desatado en el cielo. Él nos está pidiendo la cooperación de cada uno de nosotros, interceder por esa persona. Unirnos con esa madre que está orando por sus hijos. Y que haya lágrimas. ¿Cuánto lo amamos a Cristo? Que nosotros podemos compartir las mismas lágrimas que una madre tiene para sus hijos. Y nosotros unirnos en la oración, desatando. Pero primeramente tenemos que salir fuera. Él nos ha dado vida. Él nos manda, sal fuera de esa relación, sal fuera de ese pecado. Y ahora, desátalo. Nosotros sabemos que Dios quiere usar a cada uno de nosotros. Entendamos, este mensaje es para alguien, para a lo mejor una persona. Yo soy esa persona. Úsame, Señor. Amén. Puesto de pie, por favor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, que tú lleves con bien a tu pueblo, a tus hijas. Señor, esa palabra que tú has tenido para mí, para alguien, Señor, que podemos meditar en ella, Señor, y compartirlo con nosotros. Abre los ojos para ver
quien necesita ayuda para ser desatados, y nosotros podemos venir en el nombre de Jesucristo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, que Dios los bendiga, hermano.